creo que por el tiempo pasamos a Daisy Carreño. Hola Daisy, de la Subsecretaría de Pesca, que nos vas a contar sobre el Reglamento de Acuicultura y Pesca en pequeña escala recientemente aprobado. Hola Francisco, hola a todos y a todas. Voy a compartir la presentación si me dan un segundo. ¿Me pueden avisar si se ve? Sí se ve, Ya, pero lo no voy a está en poner. modo presentación aún. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, Francisco ya me presentó, yo trabajo en la División de Acuicultura y estoy liderando ahora, ya publicado el reglamento recientemente, en febrero, estoy a cargo de todo el tema de la implementación del reglamento, porque si bien está publicado el reglamento de cultura a pequeña escala, nos falta todavía la elaboración de varias resoluciones, manuales por parte del servicio para poder proceder ya a la implementación completa y que los acuicultores se vean beneficiados con este cuerpo normativo. ¿Ok? Bueno, primero que todo, antes de empezar a hablar del reglamento, quisiera como subsecretaría, por supuesto, reconocer la labor del IFOP, que a través de su programa integral del desarrollo de la cultura para pescadores artesanales y la cultura de pequeña escala, ha avanzado en temas de investigación y desarrollo de la APE, ya sea en temas de cultivos de macroalgas, multiespecies, como hemos escuchado en las presentaciones anteriores, y por supuesto la mitigación del cambio climático, que por lo demás es una de las directrices del actual gobierno, y también dentro de las directrices, por supuesto, está la cultura de pequeña escala, tanto en la política que tiene que ver con el desarrollo de un sistema de alimentos sostenible y también como política rural. Se menciona en dos instancias estas directrices que tienen que ver con la cultura de pequeña escala. Bueno, dicho eso, les comento como primera diapositiva lo que tiene que ver con las directrices básicas que fueron abordadas en el Reglamento de Cultura de Pequeña Escala. ¿Okay? Como primer punto, está por supuesto reconocer a un segmento que carece de tantos medios económicos, culturales, por ejemplo, que son necesarios para el desarrollo de un proyecto de cultivo a cultura de pequeña escala. ¿Ya? Ahora con el registro que va a llevar el servicio, vamos a tener claramente identificado cuáles son los acuicultores de pequeña escala. ¿Ya? Como segundo ítem o segunda directriz está facilitar el acceso a los medios para el desarrollo de la actividad. Esto tiene que ver más que nada con el tema financiamiento, a donde el INDESPA juega acá un rol fundamental, y con ellos, por supuesto, también vamos a tener reuniones de coordinación para poder ir a trabajar, por supuesto, ya linealmente. Como tercera directriz está facilitar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones previstas en la normativa. ¿Ya? Acá lo que quiere decir este punto es que nosotros ajustamos tanto la normativa sectorial, ambiental y sanitaria que tiene que ver con la acuicultura y la consolidamos en este reglamento, por lo que la acuicultura de pequeña escala ya no va a estar regida por el reglamento ambiental de la acuicultura, que es el RAMA, y el RESA, salvo en el RESA ciertos puntos que tienen que ver con enfermedades de alto riesgo. Obviamente la acuicultura de pequeña escala, por más pequeña que sea, no se puede escapar en el caso de la eventualidad que exista la presencia de una enfermedad. Ahí se tienen que tomar todas las medidas que indica el RESA, ya que es el reglamento sanitario. Como cuarto punto es ofrecer oportunidad de diversificación de las actividades que se desarrollan en el borde costero. Esto tiene que ver con que los pescadores, en el fondo, incentivarlos y potenciarlos para que empiecen a trabajar con acuicultura. Ya puede ser cambiarse totalmente a acuicultura o, por supuesto, en forma paralela, realizar las actividades de acuicultura. ¿Ya? Entonces, ese tema de diversificación es importante y también se consideró en el reglamento. Y por el punto final, que es ofrecer un abanico de posibilidades para los acuicultores para que puedan diversificar sus recursos. Esto quiere decir que nuestra intención al trabajar este reglamento es que los acuicultores pasen del monocultivo a un
policultivos. Ya y acá las presentaciones que hicieron anteriormente cobran importancia, ya que, bueno, el IFOP a través de sus manuales que son de fácil entendimiento para la cultura de pequeña escala, ahí generan un incentivo para ellos para poder diversificarse en este sentido, hacer conocidos los cultivos, porque, pucha, hace algunos años atrás tampoco conocíamos mucho respecto a los cultivos, y con estos manuales que son de súper fácil, muy fácil entendimiento, podemos en el fondo empezar a conocer y ya a través, los agricultores en el fondo pueden empezar a trabajar en otros recursos que no sean los típicos que ya existen. Bueno, con la creación de este reglamento, obviamente hay una interacción con otros cuerpos normativos, como por ejemplo la ley de caleta, que cobra realmente una real importancia acá y se entrelaza con el reglamento APE. También, bueno, tenemos la acuicultura en AMER, que si bien existe ya un reglamento, este reglamento APE lo consolida y todas las organizaciones que están en AMER ya no se van a regir por el reglamento que actualmente existe, sino que ahora va a ser por el reglamento APE, que considera todos los lineamientos que yo les voy a explicar un poco más adelante. Bueno, tenemos la ley INDESPA, como señalaba ahí mi colega Daniel, la ley Mitilio, Daniel Segura, bueno, y la agenda social que yo ya se las comenté del actual gobierno, ¿ya? Y todo esto ya para trabajar en la diversificación tanto de la actividad misma como del centro de cultivo. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones del reglamento APE? En muy general es determinar, por supuesto, quiénes son los acuicultores de pequeña escala, cuáles son las condiciones para poder desarrollar la actividad y las condiciones de operación, ¿ya? Eso es como las consideraciones muy generales del reglamento. ¿Qué criterios fueron utilizados entonces para definir qué es un acuicultor de pequeña escala? Aquí ni les cuento todo las discusiones que tuvimos las personas, los profesionales que trabajamos en la elaboración del informe técnico que sustentó el reglamento, pero finalmente quedamos en las características de quién realiza la actividad, o para nosotros cobra una importancia quién está detrás de la actividad, si es una persona natural, una persona jurídica, una organización, comunidades indígenas, por ejemplo, entre otros. También es importante el nivel de producción autorizada del centro de cultivo y, por supuesto, ahí tiene que ver con lo que tiene autorizado la persona natural o jurídica que está desarrollando la actividad. ¿Cuál es el tamaño del área también? Y, por supuesto, ¿dónde se desarrolla la actividad? La desarrollo en una MER, la desarrollo en una EMPO, la desarrollo en una concesión de acuicultura, por ejemplo, o la desarrollo en un terreno privado. Esos tipos se los voy de dónde se desarrolla la actividad se los voy a explicar un poco más adelante. Bueno, acá es un cuadro que no se los voy a explicar a fondo, pero este cuadro limita quiénes son los acuicultores de pequeña escala y bajo qué consideraciones en el fondo, o bajo qué marco se va a considerar un APE, ¿ya? Y aquí, como les señalaba, cobra importancia el tipo de titular, dónde se realiza la actividad, cuál es la superficie máxima por titular, cuál es la producción máxima autorizada, y por supuesto hay ciertas limitaciones que tienen que ver más que nada cuando la actividad se desarrolla en el mar o en río, en el mar o río, que tiene que ver con que en los centros, en los centros que estén ubicados en estos espacios no van a poder cultivarse especies exóticas, en el fondo peces exóticos que tienen sobre todo lo que tiene que ver con salmones. Bueno, como les señalaba anteriormente, ¿dónde se podrá realizar la acuicultura? Tenemos las concesiones de acuicultura, que ya todos las conocemos, los terrenos privados, que acá se enfoca más que nada en el cultivo de truchas, por ejemplo, donde ya existen experiencias, las AMER, las acuiculturas en AMER, acuicultura normal, tradicional o acuicultura experimental. Tenemos esto que es muy incipiente, de hecho, Senapesca me señalaba que hay algunos intereses de ciertas caletas en desarrollar acuicultura a través de la ley de caleta, ya que es una destinación marítima en donde pueden desarrollar esta actividad. Y finalmente, los espacios costeros para pueblos originarios, en donde ya tenemos un manual.
¿Sí? Perdón, Daisy, perdón, pero sabes que Alberto Paredes se puso en presentar pantalla y tu presentación se cayó. Oh, gracias. Ahí salió don Alberto. Ya, espere. ¿Eso pasó recién? Sí, sí, Ah, ya. Yo creo que don Alberto no está de acuerdo con el reglamento nuevo, ¿ah? Esa es una parece. señal. Ya voy a Creo que murió la presentar de cola. nuevo. Ay, pero me dice, ¿y apareció la mía? ¿Apareció? No, A No, ver, estás como Vamos a hablar con Alberto para que a ver, transmisión. no, ya se fue don Alberto. ya voy a volver a presentar. Dejó la embarrada y se fue. Ya, ustedes me avisan, por favor. Por ahí vamos. Ahí, avísenme. Sí, está bien. Ya, Daisy. perfecto. Bueno, les comentaba dónde se podía realizar acuicultura a pequeña escala y estaba hablando de la acuicultura que se desarrolla en espacios costeros para pueblos originarios. Acá, a diferencia de la acuicultura que se desarrolla en AMER, no tenemos una normativa, un cuerpo normativo. No fue considerado en el reglamento APE como la cultura en AMER. No obstante, tenemos un manual de procedimientos que trabajamos el año pasado. Ya está, bueno, fue modificado después de varios aportes que tuvimos, sobre todo de las direcciones zonales, de los lagos sobre todo, en donde se incorporaron ciertas garantías y beneficios, a diferencia de una acuicultura tradicional, donde ya existen estudios de situación de los GESBA, donde podemos en el fondo sacar ciertos datos y no en el fondo entramparlos en trámites excesivamente largos. Así que ahí ese manual está disponible en la página de la subsecretaría, es por si gustan verlo, revisarlo. Bueno, ¿qué proyectos serán considerados acuicultura de pequeña escala? Tenemos, si bien el reglamento y la intención del reglamento es incentivar los policultivos, cultivos multitróficos, obviamente se van a considerar los monocultivos como APE. Tenemos el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, que ya se los voy a comentar, los proyectos de instalación en estanques en tierra, el mantenimiento temporal de recursos hidrobiológicos y la exhibición de recursos hidrobiológicos. Cada uno se los voy a ir comentando en las láminas siguientes. Bueno, como proyectos de monocultivo y policultivo tenemos, bueno, por supuesto, el monocultivo del cultivo de una sola especie, y obviamente, como ya les señalaba, lo que queremos es que los centros se diversifiquen, y para eso prestamos todas las herramientas en el reglamento para que se pueda hacer. Y también, bueno, la idea, como les señalaba, es avanzar hasta el concepto como de granja marina. Y vamos a entregar, por supuesto, mayores alternativas a los APE. Ya, entonces, con ello van a contar con un abanico de posibilidades para, una presentación anterior hablaba también del cultivo de varias especies. Entonces, acá no solamente vamos a tener producciones continuas, sino que también vamos a trabajar con diferentes las variables que nosotros no podemos manejar, como son las variabilidades de los precios o problemas ambientales, las FAN. Entonces ahí el cultivador va a poder en el fondo enfrentar estas situaciones al poder cultivar diferentes especies. Bueno, acá está la foto de conocido Justo García de sus centros, en donde él es como el ícono de los policultivos, del desarrollo de policultivos. ¿Qué es lo que tiene que ver el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos? Ya, aquí también hablaban de los asentamientos, o en varias presentaciones hablaron de lo mismo. Acá el reglamento va a considerar eso, si bien va a ser a través de una resolución que se van a establecer qué tipo de recursos y cuánto van a poder extraer del centro. Obviamente va a estar delimitado exclusivamente al polígono de la acuicultura, no van a poder extraer fuera de la acuicultura. Y está relacionado con las especies que se vayan generando, en el fondo, producto de la actividad misma del cultivo. ¿Ya? Esa es como la idea de esta figura de aprovechamiento de recursos hidrobiológicos. Y acá hay un trabajo que se está iniciando con la división de pesquería, para en el fondo no generar aquí roces, con la idea de no generar roces con la pesca artesanal, y en el fondo van a ser recursos limitados, y van a obviamente tener que cumplir con todas las medidas de administración vigentes, como por ejemplo una posible veda.
¿ya? Acá hay, bueno, aquí hay un esquema de lo que tiene que ver con el aprovechamiento y el concepto en el fondo que nosotros estábamos pensando cuando incluimos esta figura dentro de las posibilidades a desarrollar para los acuicultores de pequeña escala. Bueno, otra posibilidad, otra figura de acuicultura de pequeña escala son los proyectos de instalación en tierra, y acá van a estar destinados, bueno, lo pueden hacer para cualquier especie, pero están pensados en el cultivo de peces. Acá hay varias experiencias a lo largo de todo el país respecto a cultivo de trucha arcoíris en tierra. Ellos, al ser un hatchery, estaban súper limitados por el RESA, porque en el fondo les aplicaba casi las mismas normativas que son para los salmónidos. Y acá nosotros, a través de la parte sanitaria del reglamento APE, quisimos diferenciarlo, obviamente reconociendo la baja producción que tienen y el bajo impacto. Tenemos dos figuras, bueno, acá está el mantenimiento temporal de recursos hidrobiológicos, que tiene que ver con el mantenimiento temporal de ciertos recursos que van a estar establecidos en una resolución. Acá, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo cuando presento hago esta presentación. Por ejemplo, una caleta. Una caleta quiere mantener, no sé, pues ahora que viene Semana Santa, quiere extraer recursos y mantenerlos vivos no sé, en una cantidad X de estanque un mes antes. Esa figura se va a considerar como acuicultura de pequeña escala. Y no solamente va a estar enfocado a organizaciones de pescadores artesanales, sino que bajo todos los titulares que ya les señalé anteriormente, todos ellos van a poder hacer uso de esta figura de mantenimiento temporal, ¿ya? Y está pensado para fines de repoblamiento y, por supuesto, comercialización. Y esa es una de las resoluciones que estamos trabajando, en donde vamos a establecer qué tipos de recursos van a poder mantener, cuál es la cosecha máxima, que en ningún caso por los demás va a ser mayor al 10% de lo cosechado en el año anterior, y el tiempo que van a poder permanecer como mantenimiento. Todas esas especificaciones van a ser señaladas en una resolución. Y al igual que la figura que le comenté anteriormente, tiene que cumplir con las medidas de administración vigentes para el recurso hidrobiológico que se está manteniendo. Bueno, acá hay una figura también de mantenimiento temporal de recursos hidrobiológicos. Y la exhibición, que es muy parecida al mantenimiento, tiene fines de exhibición y consumo inmediato, ¿ya? Los recursos van a poder ser, bueno, tanto en el mantenimiento como en la exhibición van a poder ser alimentados, y al igual que el mantenimiento, a través de una resolución vamos a establecer qué tipo de recursos, las cosechas, el tiempo máximo de permanencia, pero acá la exhibición está pensada más que nada, por ejemplo, ahora con la ley de caleta se van a poder hacer, por ejemplo, restaurar, las organizaciones van a poder hacer restaurantes dentro de las caletas, y nosotros, bueno, esas son inquietudes que las mismas organizaciones en el trabajo previo del reglamento nos señalaron, que tienen que ver en el fondo con disponer, por ejemplo, acuarios de exhibición, o estanques de exhibición donde los consumidores vean qué producto quieren consumir. Entonces ahí esa figura va a ser considerada o es considerada como acuicultura de pequeña escala. Y acá hay una figura, una fotografía que tiene que, en el fondo, para que puedan entender el concepto de lo que nosotros queremos como exhibición de recursos hidrobiológicos. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de acceso a espacios donde se desarrollará la APE? Ya, primero que todo, se disminuyeron las distancias. Ya las distancias ya no son las mismas que establece el RESA, y esto es obviamente exclusivo para la acuicultura de pequeña escala. Acá haciendo un esfuerzo, en el fondo, por el menor impacto que produce esta actividad, se bajaron las distancias para poder, en el fondo, ya sea iniciar la actividad desde cero a través de un espacio en cero, o bien para modificar sus proyectos técnicos e incluir una especie con una influencia mayor. Por ejemplo, de mitilios a peces nativos, ¿ya? Lo otro, que se simplificaron los requisitos ambientales exigidos para obtener una concesión. Acá el reglamento, al igual que el reglamento ambiental para la acuicultura, acá vamos a tener una resolución
que es la 3612, que establece en el fondo cómo se va a hacer la caracterización preliminar de sitio y las INFA, que son la información ambiental. Acá igualmente va a haber una resolución que va a establecer las categorías de los APE, que van a ser diferentes a las categorías que actualmente existen para los centros de cultivo, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora van a haber solamente 3 categorías. Esa resolución está en borrador y en el fondo obviamente para poder implementar el reglamento tiene que estar en el fondo lista y que pues, visibles a los acuicultores que la puedan conocer, y también vamos a tener que hacer capacitaciones respecto a esto. Bueno, el mantenimiento temporal y exhibición, independiente en el fondo que tengan beneficios adicionales, tienen que estar inscritos ante el servicio y entregar información de operación, ¿ya? Eso sí o sí tiene que ser. Bueno, como cuarto punto, se hace una adecuación que ya se lo señalaba al reglamento de acuicultura en AMER, ¿ya? Acá, como les decía, existe un reglamento. Ese reglamento va a seguir existiendo, ¿ya? Pero para las organizaciones que no sean consideradas, de acuerdo a todo al cuadro que les mostré anteriormente, no califiquen, ellos van a tener que se van a someter bajo ese reglamento, pero para los demás, que es el 99,9%, el reglamento APE va a regir, ¿ya? Y acá, como modificaciones, por ejemplo, se eliminaron las limitaciones de superficie para cultivo de especies nativos e invertebrados exóticos. La ley señala que las AMER tienen un 40% en donde pueden desarrollar acuicultura, y el reglamento actual limita aún más en relación a las especies a cultivar. Acá en el 40% van a poder cultivar, obviamente, peces nativos, invertebrados exóticos, limitados. En el reglamento van a poder cultivarlos, no hay una limitación. Y igualmente se amplía el abanico de especies posibles a cultivar tratándose de especies nativas. ¿Ya? Acá el reglamento APE ya no considera que estén dentro del rango de distribución natural o no, ¿ya? Sí, para ciertas especies se va a hacer, por supuesto, un cultivo experimental para poder ver la posibilidad de realizar la acuicultura ya tradicional en forma indefinida, pero ya en el fondo no está limitado a eso. Entonces, se hace la adecuación y se consolida acá la normativa sectorial que es dependiente de la subpesca, ¿ya? Acá se consolida entonces el reglamento ambiental, el reglamento, por ejemplo, sanitario, el de entrega de información, el que acredita a las personas para elaborar naturales jurídicas, para elaborar instrumentos de evaluación ambiental, sanitaria y ambiental. Acá esto es súper importante y acá la mayor modificación es que nosotros creamos consultores ambientales JAPE y consultores sanitarios JAPE, ¿ya? Que bajan la exigencia de lo que actualmente exige este reglamento, ¿ya? Acá, por ejemplo, la acreditación que pide este reglamento se elimina para los JAPE, para los consultores JAPE, ya que, por ejemplo, en la parte ambiental, la única variable que va a tener que medir cuando se haga la CPS, que es la caracterización preliminar de sitio y las INFA, va a ser el oxígeno disuelto, ¿ya? Esa es la única variable a medir y su periodicidad va a depender de la producción, de la cantidad de producción que tenga el centro, ¿ya? Pero acá este registro se modifica, y eso que va a ocasionar que se pueda ampliar la cantidad de personas acreditadas para elaborar estos instrumentos. Y esto es un problema que actualmente existe porque, por ejemplo, en las zonas extremas cuesta mucho encontrar estas figuras que puedan, en el fondo, hacer una CPS, hacer una INFA, y con esto esperamos que las universidades, los institutos tecnológicos se incentiven y se inscriban en el registro que lleva el servicio para, en el fondo, poder ampliar a nivel nacional estas figuras. Bueno, esto también es súper importante porque nosotros desglosamos el sistema de producción intensivo, ¿ya? Acá se hace una diferencia en el alimento que yo le doy. Actualmente el RAMA, el reglamento ambiental, indica que si es un sistema de producción intensivo, por ejemplo, tiene que cumplir 1,5 millas náuticas entre centro y centro, ¿ya? Pero acá se aplicaba lo mismo que, por ejemplo, un centro salmones o un centro, no sé, por hipotético de erizo o jaiba o abalones.
se aplicaba a la misma distancia, entonces eso en el fondo no tiene mucho sentido. Y acá en el fondo lo diferenciamos. El intensivo se separa en natural y completo, ¿ya? Que tiene que ver con, bueno, el completo tiene que ver con dar dietas formuladas, como por ejemplo el pellet que tiene que ver más que nada para el cultivo de peces. Y esto es súper importante también que lo otro, porque los centros APE ya no van a tener que pedir por grupos de especies. En el fondo, ahora un centro que tiene autorizado chorito o mitilio en general, inmediatamente va a poder cultivar todo lo que tiene que ver con el cultivo extensivo, ¿ya? Inmediatamente va a poder cultivar, por ejemplo, cualquier tipo de macroalga, sin necesariamente tener que someterse a una modificación de proyecto técnico. Y, por ejemplo, yo tengo un centro de cultivo de congrio, al estar como en la cima de lo que tiene que ver con los sistemas productivos, va a poder cultivar inmediatamente cultivos con alimento natural o cultivos extensivos, sin ni siquiera pedir una modificación. Entonces, esto lo hace mucho más amigable y facilita en el fondo que el cultivador pueda pasarse de un cultivo a otro sin estar en el fondo, por ejemplo, no sé, hay una baja de precio o lo que sea, no tiene que estar esperando, no sé, por el tiempo que se demora una modificación de proyecto técnico para poder iniciar la actividad con otro recurso, ¿ya? Bueno, y lo que tiene que ver con el punto 2 y 3 es lo que les acabo de mencionar. Bueno, solo se tendrá que autorizar una modificación de proyecto técnico cuando el titular quiera aumentar la producción, ahí tiene que presentar una modificación de proyecto técnico, o por ejemplo, yo tengo un cultivo de, no sé, de pelillo o mitilio y quiero pasar a un cultivo que tenga un sistema productivo con alimento natural o formulado. Cuando aumente, ahí tiene que presentar una modificación. Y bueno, en estos casos, ninguna modificación tiene que pasar por Fuerzas Armadas. Entonces, independiente que tengan que ingresar una modificación de proyecto técnico, igualmente los tiempos no van a ser igual a lo que eran antes, se van a cortar de sobremanera. Bueno, en temas ya que tienen que ver con parte ambiental, los planes de contingencia que se le exigen actualmente a los centros se va a reemplazar por un listado de acciones mínimas que lo va a establecer por resolución del servicio y ya, por supuesto, el servicio ya antes de la publicación del reglamento ya he estado trabajando en esto, así que estamos bastante avanzados. Bueno, lo que les señalaba que se adecuaron los requisitos para la elaboración de informes ambientales, ya las variables a medir se modificaron, las frecuencias, etcétera. Los programas sanitarios también generales se modifican por un manual de buenas prácticas que va a estar a cargo también del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Y ya les comentaba ya yo en la lámina anterior que se crean las figuras de consultor ambiental APE y consultor sanitario APE, ¿ya? Bueno, Cernapesca, a través de una resolución, va a poder establecer la frecuencia de la entrega de información por parte de los APE y también la entrega de una avisación diferenciada para la APE, ¿ya? Y esto con el objetivo de facilitar los traslados y los productos que se vayan generando en esta actividad. Esto lo está trabajando, como ya les comentaba, el servicio en todas estas resoluciones, para poder prontamente ya tener implementado este reglamento. Y en temas de financiamiento, al tener un registro APE que va a estar a cargo del Cernapesca, el INDESPA y otras fuentes de financiamiento van a poder identificar a los acuicultores de pequeña escala con objeto de facilitar el acceso a la actividad, apoyarlo en el cumplimiento de la normativa y, por supuesto, apoyarlo en todo lo que tenga que ver ya con la implementación del centro cultivo, infraestructura, capacitaciones, asociatividad, comercialización, etc. Eso sería todo con la presentación. Ya, salir para que podamos... Muchas gracias, Daisy. Sí, bueno, agregar también sin duda que tenemos una serie de desafíos. Acá en las presentaciones ya lo comentaban, el problema que hay, porque en el fondo hacemos un trabajo con este reglamento, pero hay obviamente otras problemáticas que tienen que ver, como por ejemplo la escasez de semilla que se ocasionó el año pasado. Todos esos problemas en el fondo hay que trabajarlo en conjunto, tratar de buscar una solución
para que los cultivadores no se desincentiven, en el fondo de querer hacer un cultivo y no tener ni siquiera la semilla para poder cultivar. Así que ahí dejo abiertas las preguntas. Bueno, también está Sergio también me puede apoyar, no podemos trabajar para la respuesta, así que no hay problema. Partamos con César, que tiene la mano levantada, y después hay 2 preguntas en el chat. Hola, ¿qué tal, Daisy? También saludo a Daniel y Hola, a la César. décima región. Hola, Caco, de nuevo. A ver, tengo varias preguntas. Lo que pasa es que nosotros estamos desarrollando un proyecto precisamente en la región de los lagos y nos hemos encontrado con varios detalles. Por ejemplo, a ver, esperamos a que saliera el reglamento AP primero antes de hacer un segundo movimiento, porque hicimos el primero, presentarnos con los viejos y todo. A ver, por ejemplo, la mayoría de los viejos que nosotros estamos viendo ahora, el cultivo que ellos desean es simplemente hacer semillas, es decir, vender semillas de chorito. Ese es su negocio. Su negocio nunca va a ser generar adulto, porque eso para ellos es muy caro, es demasiado caro. Entonces, por ende, el negocio sigue solamente el tema de semilla. El tema es que ahora con el reglamento APE, todos los que son semillas, producen semilla con el permiso provisorio, pasan a ser APE de manera obligatoria, no es una alternativa. Cosa que nosotros habíamos conversado con ellos el año pasado, de que si ellos querían meterse al APE era bien, y si no, se mantenían en el mismo sistema, pero ahora no, ahora el tema es una imposición. Lo cual también se les impone entonces que tienen que producir un mínimo del 2%. Eso yo pensé que no iba a estar, el tema del mínimo. Porque siendo pescadores, como lo decía la Maca, de repente, no sé, pues se encuentran con problemas, porque tienen una marejada y pierden todo. Ya, este año no voy a producir nada, pero si en cambio el APP produce un mínimo de 2%, siendo que ellos no son empresas, son pescadores. El tema de las distancias se redujeron, sí, bastante bien. Nos hemos encontrado con las distancias, pero insisto en el tema de las distancias con las concesiones. Hay un caso, por ejemplo, en el caso de Chaica, en el cual está pegado a una concesión. Sin embargo, no está pegado al centro de cultivo que está al final de la concesión. Está a la distancia correcta del centro de cultivo, pero no de la concesión, está pegado a la concesión. Entonces eso genera problemas, porque la organización no puede hacer un APE en su área de manejo, a pesar de que tiene todas las condiciones de hacerlo, porque está pegado a la concesión, pero no así como, repito, al centro de cultivo. Y lo otro que me da dando vueltas es el artículo 42, en el cual si el área de manejo está haciendo APE sobre el recurso natural del cual es parte de su área de manejo, como en el caso estos que estamos viendo nosotros en la región de los lagos, los cuales ellos tienen como recurso principal, por lo general, la cholga y el chorito. Ellos hacen entonces APE sobre semillas de chorito. Por ende, en el artículo 42 dicen que debe atenerse a las vedas y a la talla mínima legal, lo cual en el caso de vender semillas de chorito no cuadra, porque no podrían vender semillas de chorito si tienen que atenerse a la talla mínima legal. Y en el caso de que pase lo que dice la Mata, digamos, los viejos se quedan acachados con las semillas porque hay demasiadas semillas dando vueltas y no la pueden vender, terminan vendiéndola después en agosto, en septiembre o incluso en octubre. Pero acá el tema de la veda impediría que ellos vendieran en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esas son mis preguntas. Ya, por supuesto. Ya, mira, respecto, recordar que las captaciones de semillas no son centros de cultivo, ya, es un permiso transitorio, ya, y la inscripción de esta figura de los captadores de semillas se incluyó en las partes, yo te digo así como antes de que ya estaba listo el reglamento, se incluyó, ya, entonces, lo voy a consultar igual jurídicamente, pero por el trabajo que hemos hecho, yo creo que las captaciones de semillas no les aplica el 2%, ¿ya? Y no les aplica lo que tú comentaste en la última diapositiva por lo mismo. Y como bien decía Daniel Segura anteriormente, estos se rigen por la ley de Mitilio, ¿ya? La ley de Mitilio establece claramente las limitaciones que tienen estos, bueno, en los permisos transitorios de 6 meses, que ya van a cambiar. Se está trabajando en eso, ya después van a ser permisos que duran 10 años, pero no son centros de cultivo, ¿ya? En el fondo las limitaciones que establecen, limitaciones mínimas, tienen que ver, como les decía,
con ser centros de cultivo. Estos son permisos transitorios y no tienen esa figura. Ya de todas maneras, yo creo que en el marco de las capacitaciones que vamos a hacer prontamente, vamos a aclarar todas estas dudas, con conversaciones con división jurídica y establecer en el fondo una respuesta ya más definitiva, pero debería ser así. No considerar esta figura de 2% ni lo último que comentaba. Ya, espérate, entonces para aclararlo bien, entonces los productores de semilla no van a pasar a CERAPE. No, lo que pasa es que el tema de CERAPE está más que nada para ellos, tienen que ver con el tema de financiamiento, ¿ya? No con el tema sanitario ni ambiental, ni con distancia, ni con nada de eso, ¿ya? No sé si hay otra pregunta. Sí, Daniel Daniel. Segura tiene la mano levantada. Sí. Hola, gracias Daisy por la presentación. Yo creo que fue súper aclaratoria para todos. Yo quisiera preguntar y sumarme un poco, y colgarme un poco de lo de César, que tiene que ver con el 2%, y tal vez sea una respuesta que tuviera que dar Senapesca. Porque el tema de las contingencias y los planes de contingencia para los centros de cultivo van a estar, según mandata el reglamento, los tiene que elaborar Senapesca. Y por lo tanto, si hay alguna marejada, como decía él, o algo así, no es que no cumpla con la producción del 2%, sino que tiene que declarar que tuvo esa pérdida del 2%. O sea, o tuvo la pérdida, por lo tanto, él no va a tener una cosecha, pero sí tuvo la producción, por lo tanto, no va a estar, no va a caer en esta problemática. Lo que no puede hacer es no producir aquel que tiene. No puede no declarar producción. ¿Ah? Independiente que lo pierda todo y que tenga que aplicar los planes de contingencia, etcétera, etcétera, digamos. Lo que no puede caer es la no producción y no producir el mínimo exigido por la normativa. Y eso aplica para todos. Para todos, independiente sea APE o no APE, digamos. ¿Ya? Si tú vas a producir cero o tuviste algún problema, tienes que declararlo igual. Entonces, siempre hay que declarar. Y ese es el mensaje. ¿Ah? Ahora, con mayor certeza, obviamente, es en la pesca que el ente fiscalizador es el que puede decir eso. Y con respecto a los permisos especiales de colecta, estos están en la última etapa. Efectivamente, Daisy tiene toda la razón, pero es tan estricto el tema de los permisos especiales de colecta que Subpesca le va a entregar el número de colectores que puede poner, la fecha en que los va a instalar y la fecha en que el productor los tiene que sacar. ¿Ah? No es, entonces, para efectos prácticos, si es una acuicultura a pequeña escala, cosa que pueda ingresar al INDESPA, que era donde estaba el vacío anterior y que nos costó mucho, peleamos mucho para que fueran incluidos dentro del reglamento, porque no todos los colectores de semillas son pescadores artesanales, entonces algunos iban a quedar afuera del financiamiento del apoyo del INDESPA. Entonces, por eso peleamos tanto que fueran productores ápicos. Así que, pero en estricto rigor, es el reglamento de la ley de metilio el que los afecta principalmente su funcionamiento. Claro. Eso. Gracias. Y súper buena la presentación, Daisy. Bien. Gracias. Super. Sí, muchas gracias, Daisy, la presentación súper buena. Quería responderle a César y a Daniel. Soy Constanza Silva, de Senapesca, trabajo en la parte de fiscalización de la acuicultura, y como bien sabe César, este mundo de la acuicultura a pequeña escala y los productores de semilla y las AMER, no es un mundo en el que en que acuicultura estaba acostumbrado a trabajar. Entonces, vale bien decir lo que dice Daisy, que tenemos una gran campaña de capacitaciones al sector, al nuevo sector que va a generar acuicultura en nuestro país, y como decía Francisco y todos los otros interlocutores, es fundamental la acuicultura a pequeña escala en toda la cadena y la ecología de los sectores. Respecto de la producción, como señalaba Daniel, la definición de producción en acuicultura no es solamente la cosecha. Tiene que ver con lo que tú ingresas al centro, a donde estás trabajando, y lo que sacas. Ahí dentro del reglamento sale la definición para que puedan ir manejando la mente. Y eso,
darle la bienvenida porque nosotros vamos a trabajar en esto, lo del 2%, no se mide en un periodo de tiempo si hay una contingencia, se mide en el periodo de tiempo anual, tal cual están entregados los permisos. Y eso quería ayudar y responder. Gracias a todos. Gracias, Connie, te pasaste. Francisco, hay unas consultas en el chat. Sí, no sé si las lees tú o te las leo yo. Como tú quieras. Tú eres Ya. el que la lleva. Manuel Eduardo dice, consulto porque generará cierta complicación. No, viene de antes, dice, la producción mínima de 2% es un plazo de ¿cuánto tiempo? Constanza lo decía, anual. Ya. Anual. Y esto dice, yo estoy leyendo acá porque dice que va a generar una complicación, pero en el fondo esto no es nuevo. Nosotros bajamos lo que ya actualmente existe. Ahora el nivel mínimo de operación es del 5 al 7%, depende si el grupo de especies o especie particular. Y nosotros lo bajamos al 2%, no es algo nuevo en el fondo. Y en el fondo, de un nivel muy bajo respecto a la producción en el fondo que tendrían autorizada. Así que eso es a partir del primer año y todos los años, es anual. Ok. Pablo Carrasco dice, yo creo que es un aviso, dice, gracias Daisy, ojalá que más adelante puedan incluir a los liceos acuícolas en el reglamento, no los olviden. Sí, mira, este tema de los liceos lo conversamos, pero por falta de tiempo, porque esto en el fondo teníamos que aprovechar que ya estaba agarrando fuerza para que pasara. Este reglamento tuvo que pasar por el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, por el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, la subsecretaria, ahí pasó un montón de rato, entonces el tema de los liceos se fue abordando en esta instancia y no alcanzamos. Pero por supuesto yo ya tengo todos los puntos anotados para las modificaciones futuras, porque esto no está escrito en piedra, pues ya tenemos una serie de modificaciones que hay que hacerle al reglamento. De hecho, el tema de las captaciones quizá hay que dejarlo claro y decir que no aplica la parte ambiental ni sanitaria, para que no se presten esas confusiones que tenía César respecto a eso. Así que está dentro de los ítems, no te preocupes, Pablo. Sí, yo me sumo a eso, digamos, por la experiencia que tenemos de trabajo con el Liceo Insular de Quinchao. Sí, no, sí, es lamentable que no hayamos podido, tenemos que ver lo que nos complicó un poco, es como abordar todas las figuras sin incluir a ciertos entes que no eran, en el fondo no tenían nada que ver acá como acuicultura de pequeña escala. Eso es lo que complicó un poco su inscripción o en su reconocimiento dentro del reglamento, pero está pensado. Yo, antes de darle el paso a Daniel, quisiera responder una pregunta que está en el chat ya de hace un rato. Es de Cristian Sepúlveda. Dice, ¿crees que el monocultivo semi-industrial e industrial entrega algún servicio ecosistémico? Ah, tu pregunta. Sí, esa es para mí, para que no quede en el tintero. Efectivamente, sí entregan servicio ecosistémico, partiendo, digamos, por el servicio ecosistémico del alimento. Sin embargo, esto hay que verlo en una perspectiva de flujo de interacciones. Es decir, yo podría tomar el criterio de decir, bueno, ¿cuántos servicios ecosistémicos se proporciona y cuántos están siendo afectados o lisa y llanamente se han dejado de proporcionar? Entonces, aquí, como un primer criterio, debería ser que existiese un balance, un efecto neto positivo. Entonces, más que fijar en servicios ecosistémicos individuales, hay que mirar, digamos, varios servicios ecosistémicos. Eso. Yo creo que podemos darnos unos 10 minutos de pregunta más y terminar a las 1:20, si les parece, si hay más preguntas, partiendo por Daniel. Yo quería complementar un poco esto de los liceos que tienen acuicultura. Efectivamente no está nombrado explícitamente en el reglamento, ¿eh? Pero si los liceos inscriben en el Registro Nacional de Acuicultura sus hatcheries, y son titulares de concesión de acuicultura y los volúmenes y superficies que tiene esa concesión de acuicultura y el hatchery como terreno en tierra, igual serían titulares APE. ¿Ah? No va a estar descrito propiamente tal, pero tendría que ser de esa manera porque el titular es uno solo. Ahora, si tienen un hatchery, igual tiene que estar inscrito en el Senapesca. Por lo tanto, indirectamente
aunque no esté nombrado como tal en el reglamento liceos politécnicos que imparten acuicultura, sí van a ser usuarios APE en la medida de que sus centros estén inscritos donde corresponde que estén inscritos, digamos. Sí, ahí Sí. Daniel agrego que hay que tener cuidado con la figura del, porque no todo, la universidad no sé qué figura tienen, pero acuérdate que están las limitadas en el fondo como empresa. No, ahí hay que tener ojo. Sí, pero las entidades de educación que no deberían ser limitadas a menos que fueran privadas, digamos, 100% privadas. En general deberían, por ejemplo, el Liceo Politécnico de Pedro Azul no, es del DAEM, por ejemplo, es de la Corporación Municipal. Entonces, es una organización sin fines de lucro. Entonces, ahí debería, indistintamente, ese es un juego, antes de la modificación, mientras no esté la modificación, que lo nombre propiamente tal, sí deberían regularizar a aquellos que no están regularizados su situación e inscribirse en el Cernapesca. Perdón, e inscribirse en el Cernapesca, en el Registro Nacional de Acuicultura. Sí. Sí, yo quiero sumar respecto a lo que dice Daniel, digamos, me tomo, digamos, el caso del Liceo de Quinchao, porque ahí ya hay una complicación, la inscripción en el Registro Nacional de Acuicultura. Generalmente estos liceos dependen de las corporaciones municipales y tienen recursos bastante limitados, entonces la regularización siempre es un problema muy complejo para ellos, y donde generalmente están solicitando ayuda, no tienen las espaldas financieras, y si uno ve, digamos, cuánto es lo que están aportando a la educación en términos de acuicultura, o sea, el balance es extremadamente positivo. Nosotros lo hemos visto en el Liceo de Quinchao, o sea, pero tienen esos problemas de regularización. Hay que ayudarlos. Sí, no, ahí hay que trabajar bueno, vamos a tener que trabajar entre todos ahí cómo poder abordar desde, en el fondo, una forma completa y considerar a todos los que dependen de la municipalidad o de otros entes y poder, en el fondo, a tratar de inscribirlos, porque yo tengo mi duda respecto a la figura jurídica que tiene un liceo, porque el reglamento APE quedó súper específico, que son personas naturales y jurídicas, y las jurídicas son limitadas e IRL. Y aparte están las comunidades indígenas y las organizaciones, pero eso es otra cosa. Así que ahí hay que tener ojo y revisar bien, en el fondo, si se puede o no. Ok, amplío también si puede haber alguna pregunta a los otros expositores. Y aprovecho a dar las gracias a Daisy. Cuando guste. Muy clara la presentación. Francisco, solamente agregar que, bueno, como un punto de la implementación está la capacitación bueno, la capacitación del reglamento, y ahí queremos incluir, bueno, a nivel nacional, a través de las direcciones zonales, las capacitaciones tanto universidarias, institutos tecnológicos, representantes de las organizaciones, así que seguramente varias veces van a ver escuchando esta misma presentación. Para que lo tengan presente, a consultores, por supuesto, a todos los que participen en esta actividad. Ya, gracias por la información. César y luego Cristian. Ya. Bueno, primero agradecerlos a todos nuevamente. Estaba solicitando principalmente de entregar la mano para pedir el enlace de la ley de litílidos, que no lo logro encontrar en ninguna parte, está como súper confuso. Así que si la voy a mandar, súper, y parece que ya Daniel, gracias Daniel. Y lo otro es también lo mismo que estaba preguntando la Tatiana, que también se me había quedado en el tintero. El listado de acuicultores APE había quedado en tener hace 2 meses, 2 meses desde que salió el reglamento, y ya van 2 meses, no sé si ya está listo. Y lo otro, el manual de las buenas prácticas, si es que Cernapesca tiene alguna visualización de cuándo va a estar. No se cumplen 2 meses, César, porque la publicación del reglamento se hizo en febrero, entonces tenemos hasta abril, ¿ya? Así que, pero eso ya está en fases finales. De hecho, ya tenemos el borrador de la resolución, falta afinar ciertos datos y lo vamos a tener, yo creo que la segunda semana de abril ya listo. Ahí hay 2 resoluciones, una que... Hay un... Caco, baja tu micrófono. Caco, dejaste el micrófono abierto. Ahí hay 2 resoluciones, una que maneja la subpesca, que tiene que ver con todos los permisos que entregamos nosotros, y otra resolución que va a manejar el Servicio Nacional, que tiene que ver con todas las autorizaciones en terrenos privados. Y después eso se va a consolidar
en el registro que va a llevar el servicio, que ya va a ser en el transcurso del tiempo. Otra pregunta hiciste, César, no la recuerdo. Sí, perdón, sí, el tema del manual de buenas prácticas, sí que es la pesca, que también hay gente acá, si es que tienen avisorado, ¿cuándo podría salir ese manual de buenas prácticas? Sí, el reglamento nos da un año para emitir el manual de buenas prácticas. Nosotros estuvimos trabajando desde que supimos que iba a salir el reglamento y tenemos una aproximación al manual de buenas prácticas, pero no tenemos el esperado porque tiene que pasar, tiene que pasar por todas las instituciones y todos los departamentos que están involucrados, que son hartos. Queremos compartirlo con INDESPA, con SUPESCA y con IFOP para que lo tengamos bien claro y poder, ¿cómo se llama?, abordar todas las necesidades del sector. Eso. Pero lo estamos trabajando y tenemos ya avistado cómo más o menos va a ser. César tenía levantado la mano, César Sepúlveda, pero ya no lo veo. No, el otro César. Cristian, disculpas, Cristian, mezclé los nombres, el enroque, nombre. Hola, Francisco. Oye, ya que estamos por terminar y habiendo escuchado todos los avances en la ciencia, en el laboratorio, tenemos los tomadores de decisión, tenemos un reglamento, tenemos el INDESPA, como que tenemos todo, ¿no es cierto?, para poder despegar. Entonces les quería hacer una pregunta más bien a todos, Francisco, y ¿qué elementos creen ustedes que es crítico y nos falta mirar, observar, o que quizás falta en este panel, que somos bien tecnócratas nosotros, todos los que estamos acá? No sé si hay usuarios, por así decirlo. Entonces, ¿qué faltaría? Porque uno podría pensar, ¿verdad?, que nos vamos contentos para la casa porque casi tenemos todo dispuesto. Pero los invito a hacer una mirada un poquito más crítica. ¿Qué desafío debiésemos tener, Francisco, colega, el 2022, como el año de la pesca y la acuicultura artesanal? ¿Con qué tareas nos debiésemos ir para la casa? Y muchas gracias, muy bueno toda la presentación, estuvo muy entretenido toda la mañana. Sí. Que es una pregunta súper desafiante, Cristian. Nosotros como grupo nos hemos hecho constantemente la pregunta. Creo que hay muchos factores que hay que abordar. Sin embargo, si tú me preguntaras para el año 2022, yo creo que hay que ver a la gente. Creo que la acuicultura no es posible, digamos, es una actividad antropogénica. Entonces, digamos así, suena un poquito feo de repente, pero el capital humano yo creo que es donde tenemos que reforzar. Estoy en un seminario, ¿te puedo llamar luego? Yo creo que eso relevaría ese, digamos, como algo prioritario, porque efectivamente todos los otros elementos están, están las partes, yo creo que hay que armar el engranaje. Hay otros temas deficitarios, el tema de la semilla yo creo que es relevante, hay otros temas que están súper poco explorados, el tema de los movimientos de semilla, como indicó César, la calidad de la semilla, hay cosas que el tema de las enfermedades, recién ahora hay algunos proyectos que están abordando eso. Pero si tú me preguntas a mí, teniendo una panorámica, creo que hay que trabajar más con la gente. Porque digamos que hay un cambio, hay acuicultores que ya lo tienen resuelto, que ya funcionan bien, pero está todo este otro grupo potencial. Y ahí, principalmente pescadores, es ahí donde hay que generar no sé si llamarlo cambio, pero hay que trabajar. Porque en el fondo las presentaciones se concentraron, y está bien también, pues, en una zona de Chile, dentro de todo el rango geográfico, y falta todo el resto, y es donde también debemos crecer. Sí, pero acá igual hay problemas en el sur, digamos, Seguro, es una región sí. de acuicultura, pero si tú piensas la cantidad de pescadores, por ejemplo, solamente que hay en la comuna de Ancú, yo creo que son los equivalentes que hay en todo el norte de Chile. Entonces, también tenemos, digamos, ese tema, digamos, de estos pescadores que quieren o tienen como norte transitar hacia la acuicultura como un medio de vida complementario, digamos, no necesariamente alternativo. Y doy paso a Luis, a ver si tiene otra visión al respecto.
Solo como para complementar lo que decías tú, el factor humano es importante. ¿Por qué? Porque los resultados de lo que hemos hecho siempre van hacia la educación ambiental. Resultados del modelo Loop no es una cosa novel, o sea, se ha investigado en AMER, se ha investigado en muchos escenarios de pesca, de uso de minería, etcétera, y generalmente en todos estos modelos el factor humano tiene que limitar su crecimiento, y eso para mantener el equilibrio de todos los componentes, ¿no?, que componen este modelo. El asunto es que el limitar el conocimiento tiene que ver con la conciencia. Por ejemplo, si un acuicultor se implementa, un plan de manejo para explotar un banco emergente que es productivo, el acuicultor es finalmente esta persona es la que tiene últimamente que decidir si cosecha o no, cuánto cosecha o no, etcétera. Bueno, hay instancias para, o sea, Pesca podría avisar esto, etcétera, lo cual va a ser un tremendo desafío porque ya están cortos de personas, imagínate ahora, tienen que avisar más, por ejemplo. Pero finalmente es la conciencia de las personas, entrar en un estado mental de decrecimiento, yo creo que es lo más difícil, y cambiar un poco la mentalidad de cómo hacemos acuicultura y para qué hacemos acuicultura. El crecimiento es una autorretroacción negativa en los sistemas. Eso significa que comienza con un crecimiento muy rápido hasta que se llegue a una capacidad de carga. Yo no sé si el planeta ha llegado a la capacidad de carga, yo creo que ya estamos cercanos a eso, al colapso de recursos, y lo que nos corresponde es adoptar una mentalidad de que si nosotros creamos un impacto tenemos que ser capaces y tener la inteligencia suficiente para sacarle provecho al impacto que creamos. En el caso del cultivo a pequeña escala esto es más fácil porque son especies que son extractivas, etcétera, y tienen más oportunidades de ser manejadas por autoridades, etcétera, por políticas me refiero. Pero finalmente es cuánto yo aporto a la tragedia de los comunes, que es simplemente lo saco todo, saco lo que me... Es difícil porque esta decisión involucra, lo saco yo mejor si no lo saca el vecino, que es la tragedia de los comunes, involucra cosas complejas porque no es que yo lo saque yo, lo saco porque mi familia necesita sustento, porque mi familia necesita alimento, necesita dinero, etcétera, para el colegio y para todo lo que hacemos en la sociedad. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío, un poco lo que hablaba el Pancho, cambiar la mentalidad de cómo hacemos agricultura y cómo estratégicamente usamos servicios ecosistémicos, y para eso, como dices tú, tenemos los estudios, tenemos pistas de cómo poder hacerlo, implementarlos a nivel social es el desafío real. Y yo creo que, para ser honesto, va a pasar una generación hasta que estemos suficientemente educados para afrontar un desafío como este. Pero al menos estamos pensándolo ahora. Gracias. Gracias, Luis. ¿Alguien más quiere aportar al respecto? Yo lo último nomás, Francisco, por eso lo pregunté si los servicios ecosistémicos también lo prestaba la industria. En el fondo iba para el lado que dice Luis, digamos. El tráfico de armas también es un negocio, digamos, y genera empleo. Pero yo creo que es el neto el que debiese tener como definición. Soy un convencido casi religioso de que los monocultivos, lo que sea, no son buenos. En lo que sea, terrestre, acuático. No es natural. La ecología es un mosaico de cosas. Entonces, a la larga, si además eso se acumula capital y se concentra, ¿verdad?, en unos pocos, peor todavía. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias por la reflexión y el aporte, Cristian. Yo creo que tuvimos un buen taller. Espero que tengamos más instancias este año. Yo creo que hay que aprovechar el año de la acuicultura, de hacer cosas, de conocernos un poco más, sobre todo en el norte, los grupos que están trabajando. Yo creo que es un buen desafío lo que planteaba Cristian. Yo, en particular, internamente lo vamos a tocar y trabajar. O sea, creo que necesitamos sumar experiencias y poder sacar estos balances y ojalá que sean positivos.
Así que... Decir una última palabra. Ya, Sergio, dale. Comentar que se ve, ¿cierto?, interés de la nueva administración en el tema de cultura para la DICI, lo comentó, pero creo que eso queda de fuerza. Una de las primeras reuniones del subsecretario fue con el sector de la cultura y reunió a varios puntos. Eso, históricamente, no pasaba muy favorable. Estaba en línea de lo que se necesita, que se recordó ese tipo de cosas. Siento yo con el pie derecho. No te escuchas, Sergio, o yo no te escucho. No, te digo que en términos prácticos, el subsecretario este año ya se juntó con un grupo de agricultores de pequeña escala, quedó en formar la mesa de trabajo. Así que creo que son señales que no se habían dado en épocas anteriores. Espero que me hayan escuchado. Ya, muchas gracias a todos. Entonces, les agradezco la asistencia, la participación a nombre de nuestro equipo y del Instituto de Fomento Pesquero. Y esperemos vernos en una nueva ocasión, pronto. Chao, gracias por la invitación, Chao. Francisco. Gracias a todos y a todas. Buenas tardes, Chao, chao. buena semana.